Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. Bienvenidos a este primer programa de Luciérnagas, un podcast que nace con la ilusión de haceros llegar curiosidades científicas sobre la luz, que son los colores, los láseres o la radiación cósmica, por ejemplo. Soy María J. Torrens y junto a mí se ha embarcado en esta aventura Yaiza Cortés, que me ayudará a sacar la máxima información de todos nuestros invitados. Podéis descargaros nuestros podcasts en la página web luciérnagas.clpu.es y en las plataformas iVoox, Apple Podcasts o Spotify. Y sin más preámbulos, empezamos. De los dioses y los maestros de la luz. La edad y el tamaño del cosmos están escritos en forma de luz, y el ser humano, como mínima parte de este universo, comparte su brillo. Hoy, en este primer capítulo de Luciérnagas, queremos hablaros del inicio de la atracción del hombre por la luz y descubriros pequeñas curiosidades sobre su belleza y su importancia. La historia de este despertar tiene muchos comienzos, desde las divinidades de las antiguas civilizaciones protagonizando mitos, a ese momento clave en que alguien se preguntó, con la curiosidad propia de la ciencia, sobre la naturaleza de algo que no se ve, pero nos permite ver. Su estudio ha avanzado en paralelo al progreso del pensamiento científico y nos ha conducido hasta la actualidad, donde se investiga con esos potentes instrumentos de luz llamados láseres, de los que hablaremos en el próximo capítulo del podcast. Pero volvamos al inicio. La Tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Estas palabras del Génesis son uno de los muchos ejemplos del papel que la luz ha jugado para el hombre en su concepto del mundo y la existencia. Resulta lógico pensar que el hombre primitivo asociara fenómenos naturales a fuerzas sobrenaturales. Así, el comienzo de la relación entre el hombre y la luz provocó el nacimiento de los dioses de la luz. Su listado es largo y complejo, tanto como la propia historia de la cultura del hombre, y muchos, la mayoría, han representado al sol. Tal vez el mundo egipcio del Imperio Antiguo sea uno de los ejemplos más claros. Gracias al cine a todos nos suena el dios Ra, símbolo de la luz y el origen de la vida, el cual se convirtió en la principal deidad del panteón egipcio, hasta el punto que los faraones se consideraban no solo sus descendientes, sino sus encarnaciones. La mitología egipcia nos cuenta que Ra viajaba por el cielo en una barca entre Oriente y Occidente. Según los momentos del viaje, se manifestaban tres entidades diferentes. La luz del amanecer era Yepri, la luz del mediodía, Orachi, y la del anochecer, Atum. El viaje de Ra era continuo, ya que durante la noche humana, Ra viajaba al inframundo y allí se enfrentaba a las fuerzas del caos, representadas principalmente por la serpiente Apophis. De la victoria de Ra contra la serpiente dependía el renacer de un nuevo día. Cuando los romanos conquistaron Egipto en el año 30 a.C., Ra se convirtió en algo del pasado y una mitología sustituyó a otra. Pero, ¿se repitió la conexión entre luz y dioses? ¿Se ha dado en otras culturas lejanas? Para hablarnos de ello, contamos hoy con el profesor José Joaquín Caerols, profesor titular de universidad en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por atendernos, José Joaquín. Encantado. Muy bien, pues la primera pregunta que tenemos es ¿qué rastros ha dejado la luz en la historia de las religiones? Una pregunta quizás muy general. Sí, es una pregunta amplia. En realidad, a priori fácil de responder, aunque pudiera parecer lo contrario. Estamos hablando, como digo, de un elemento que es primordial para la conformación del sistema de creencias y de las ideas básicas que fundamentan la mayor parte de las religiones
en realidad porque operan con elementos básicos, son elementos de la realidad más inmediata, y uno de las percepciones más directas con las que debe trabajar el ser humano es justamente la luz y la oscuridad. Nos encontramos en la mayor parte de los grandes sistemas religiosos, efectivamente, es en muchos de ellos un Dios que está al comienzo mismo de la creación. Si nos vamos a las religiones fundamentalmente de Próximo Oriente, de nuevo nos encontramos con dioses solares. Quizá el componente más, pues el ejemplo más llamativo es el que se da en la religión zoroastriana, la región de Persia, donde hay un dios solar, que es Ahura Mazda, que tiene a su vez un par opuesto, que es Ahriman, y ahí lo que tenemos es un desdoble de la realidad divina en un par de, como digo, de opuestos, que luego determina en buena medida no solo la religión, esta religión zoroastriana, sino que ha tenido un larguísimo recorrido, porque ha llegado desde luego al judaísmo, donde claramente el Dios supremo, Yahvé, es un Dios vinculado a la luz, y su opuesto, que es el demonio, el Satán, es un príncipe de las tinieblas, de modo que hay un componente básico y elemental que tiene que ver con cómo funciona la vida, pero luego también cómo se organiza un grupo humano, lo bueno y lo malo. Es decir, hay un componente igualmente ético que organiza, digamos, entiende la vida en términos dualistas, lo que está iluminado y lo que está oscuro, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es moralmente aceptable, y lo que es malo, lo que está vinculado a la muerte, al sufrimiento, al engaño, que son las tinieblas y la oscuridad. Eso ha tenido un larguísimo recorrido en el ámbito, como digo, judío y luego cristiano. Y esto solamente ahí. En el caso de las religiones que llamamos derivadas del tronco, o que consideramos derivadas del tronco indoeuropeo, es decir, religiones como la griega, religiones como la celta, como la de la propia Roma, bueno, pues lo que nos encontramos es que la divinidad suprema tiene una raíz, o Zeu, que es una raíz que se vincula claramente a la idea de luz, y sobre todo a la luz del día, a la luz solar. Y ahí es la raíz que tenemos en la palabra Zeus, es la raíz que tenemos en la palabra Júpiter, Diu o Dies Pater. Entonces, profesor, en Occidente y en Oriente no podemos encontrar a lo largo de la historia de las civilizaciones ninguna religión en la que la luz se haya vinculado a lo malo y la oscuridad a lo bueno. No tengo hecho un recorrido exhaustivo por todos los sistemas religiosos, pero desde luego los grandes sistemas religiosos presentan una línea de continuidad y de coherencia en el espacio y en el tiempo. Sí que hay algún caso llamativo. Por ejemplo, he mencionado antes Ahriman y Ahura Mazda, los dos principios que organizan la cosmología zoroastriana. Bien, resulta que Ahriman, que es el principio negativo y que para los zoroastrianos está vinculado a la oscuridad, una divinidad similar o la misma quizá, porque el nombre es prácticamente el mismo, en el pensamiento y en la religión hindú, Ahrimane es una divinidad solar, de modo que no se puede decir exactamente que sea una divinidad solar negativa, sino que se ha producido un cierto trasvase en el paso de un sistema religioso a otro. Y lo que hay es una reorganización de divinidades. Y esto mismo es lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, en un caso muy llamativo, que es el del demonio, el del Satán judío, que luego también pasa al ámbito cristiano. Curiosamente, este demonio es llamado también Lucifer. Claro, Lucifer es el latín Luciferus, es el portador de la luz, lo cual es llamativo, porque tenemos un príncipe de las tinieblas
que sin embargo es aquel que lleva la luz. De hecho, hay un erudito romano, Varrón, que hablando precisamente de Lucifer, dice que esta divinidad se corresponde exactamente, o se corresponde en gran medida, con el griego fósforos. Fos significa en griego luz también. Por tanto, el fósforos es aquel que porta la luz. Nuestro fósforo moderno, en realidad, es un instrumento que sirve justamente para ello, para portar la luz. Pero esa interpretación del demonio, ese príncipe de las tinieblas como Lucífero, es en realidad es el resultado, dicen los investigadores, de una interpretación equivocada a partir de una metáfora que aparece en un profeta, obviamente, que es Isaías, en donde se refiere a este ángel caído, ese demonio, al que llama estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana es Venus, pero también es el Lucífero, es la estrella que trae la luz. De modo que lo que hay ha habido una interpretación en el paso de Isaías, al ámbito cristiano. Y bueno, pues tenemos ese príncipe de las tinieblas considerado igualmente el Lucífero, aquel que trae la luz. Y esto luego ha tenido un recorrido muy, muy particular, porque ha dado pie a que se hayan producido interpretaciones de corte intelectual que, bueno, tienen ya quizá algún atisbo en el pensamiento de lo que llamaban los gnósticos, que son, bueno, interpretaciones paganas o a medio camino entre la filosofía pagana y el cristianismo primitivo, que hablan justamente de que lo que se produce con la creación del mundo, la creación por un Dios como Yahvé y luego como el Dios cristiano, es un acto debido a un demiurgo, es decir, a una divinidad malvada, que en realidad no quiere beneficiar a la humanidad, sino justamente perjudicarla. Y en ese orden de pensamiento, en ese orden de ideas, lo que encontramos es a una divinidad, otra divinidad que se le opone a ese demiurgo, a ese creador divino, que es justamente el demonio. El demonio, que es un Lucífero en este sentido, que trae la verdadera luz, que trae la verdad frente al engaño del Dios supremo que había creado todo, pero en contra, para perjudicar a la humanidad, para hacer al hombre infeliz. De modo que ese demonio, príncipe de las tinieblas, es en realidad el que ha de salvar, véase que es una inversión completa de todo el pensamiento cristiano, ¿sí? Es el que ha de salvar a la humanidad, y esto luego ha tenido una traslación en tiempos más recientes, tanto en la Edad Moderna como sobre todo en la contemporaneidad, en la que ciertas corrientes llamadas satanistas, pero con un componente muy humanista, muy racional, han apelado justamente a la razón humana y a este Satán como príncipe de la razón frente a la oscuridad paradójica que trae consigo el Dios cristiano. Y la única, al margen de esto, único caso en el que se podría mencionar o al menos señalar una posible inversión de la asignación bueno o malo a la luz y a la oscuridad se podría aparecer paradójicamente en el Islam, donde, como se sabe, el emblema, fundamentalmente el signo que más los distingue, no es el sol, sino la luna. Bueno, esto se ha explicado de nuevo atendiendo a factores ambientales, es decir, en la zona arábiga, zonas de desierto, zonas de beduinos. Lo que se considera es que el sol, que es el dador de vida en tantas otras culturas, también es el sol que abrasa, es el sol que acaba con la vida durante el día. De modo que la única vida posible para viajar fundamentalmente es la luz que les llega por la noche. De modo que mientras la luna para la mayoría de las culturas es una luz que resulta en cierto modo engañosa y por eso se vincula al mundo de la brujería, al mundo de la trampa, al mundo del engaño, en este otro ámbito la luna resulta ser el astro que permite ver en medio de la oscuridad y sobre todo no morir abrasados. José Joaquín, muy interesante. Nos ha abierto otros puntos de vista que no habíamos contemplado y de verdad, muchas gracias por atendernos.
también agradecido. Esto siempre a nosotros nos da la oportunidad de dar un paso más, de indagar y de conocer algo más. También encantado, pero también les estoy muy agradecido. Abandonados los dioses, al menos como explicación de la naturaleza, veamos cuáles fueron los primeros pasos de la ciencia de la luz. Los antiguos chinos y griegos observaron que la luz podía hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, tenemos a Mo-tse, quien hace más de 2000 años observó cómo la luz podía llegar a pintar un cuadro dentro de una habitación cerrada. Se trataba de la descripción de la primera cámara oscura de la historia, prototipo original de lo que hoy conocemos como cámara de fotografía. El nombre de Mo-tse, sin embargo, no ha dejado huella en la cultura ni en la ciencia de Occidente, y es que a lo largo de su vida, la humanidad, al mismo tiempo que ha dado pasos de gigante en la ciencia y la tecnología, ha tenido villanos que han hecho verdaderos esfuerzos por frenar ese progreso. En el caso de Mo-tse fue el emperador chino Qin Shi Huang, al que la mayoría conocemos por el ejército de 7000 guerreros de terracota que guardan su tumba. Este emperador fue el artífice de una de las primeras quemas de libros de nuestra historia. Con ello, relegó a un olvido casi eterno la sabiduría, entre otros, de nuestro maestro de la luz, Mo-tse. En Occidente, fue durante la antigua Grecia cuando se empezaron a formar las primeras escuelas de pensamiento, cuando la luz comienza a abandonar la mitología para convertirse en un fenómeno de estudio. No fue hasta hace unos 1000 años cuando alguien con la curiosidad propia de niños y científicos buscó respuestas en la propia naturaleza, observándola, y avanzó. Fue en la ciudad de Barra, en Irak, en el siglo XI, donde nos encontramos con otro maestro de la luz, Al-Hazen. Él, que todo lo cuestionaba, se preguntó: ¿cómo podemos ver? Gran cuestión. Alguna de las grandes autoridades que le habían precedido había determinado que los rayos salían de nuestros ojos y viajaban hacia los objetos que vemos, antes de regresar de nuevo a ellos. Una teoría aceptada por grandes pensadores como Platón y Euclides. Pero Al-Hazen solo tuvo que mirar a las estrellas, en concreto a nuestro Sol, para razonar que si nos resulta imposible poder ver el Sol sin cerrar los ojos, eso significa que los rayos de luz no pueden salir de ellos porque entonces no nos haría daño. Al-Hazen continuó estudiando la luz e intentó demostrar cómo se movía. Para ello, levantó una tienda de campaña a plena luz del día, cerrada de tal manera que solo un rayo de luz pudiera entrar en su interior. Con un poco más que su inteligencia, un palo de madera y una regla, Al-Hazen dedujo que la luz se movía en línea recta. Este maestro de la luz es considerado uno de los padres del método científico, pues entre sus escritos encontramos afirmaciones como esta. Como buscadores de la verdad, tenéis que ser suficientemente sabios para aplazar vuestros juicios y no confiar a ciegas en los escritos de nuestros antepasados. Solo debéis entregaros a la argumentación y experimentación. Pero cuando hablamos de ciencia y luz, el primer científico de la historia que se nos viene a la mente es Sir Isaac Newton, quien fue el primero en realizar un experimento que respondía a esa pregunta de ¿qué es la luz? Según él, su experimento probaba la naturaleza corpuscular de la luz, es decir, que la luz está compuesta de partículas que, por supuesto, no somos capaces de ver así sin más. En su época, sin embargo, este descubrimiento fue objeto de un arduo debate entre él y sus seguidores y los detractores, como Hawke y Huygens, que defendían que la luz era una onda. Y para explicar esta discusión y comentarnos curiosidades acerca de cómo vemos, contamos hoy con Luis Rosó, director del Centro de Láseres Pulsados, además de catedrático de óptica de la Universidad de Salamanca. Luis, la primera pregunta es obvia. ¿Quién tenía razón? ¿La luz es una onda o una partícula? Bueno, yo creo que eso es un debate un poco ficticio, un poco montado artificialmente. Pensemos qué pasaría si en vez de ser los hombres animales terrestres fuéramos animales marinos y estuviéramos acostumbrados a vivir en olas y en vez de ver piedras, por ejemplo, viéramos medusas. ¿Una medusa es una partícula o es una onda? Si habéis nadado cerca de una medusa, pero no muy cerca, que es peligroso, entonces veríais que es una estructura que está localizada, pero se mueve y tiene una estructura ondulatoria con
volumen, digamos, no bien definido como el que puede tener, no sé, un perro o una piedra, no digamos más de esto. Entonces, el problema que yo creo que tenemos es que nos estamos acostumbrando a separar mucho las cosas y a basarnos en nuestra experiencia de tierra. Si pensáis en una ola, un frente de olas que viene continuamente, pues a lo mejor pensar en una onda o partícula, eso es una onda claramente. Pero si, por ejemplo, pensáis en una ola de un tsunami, esto ya se parece más a una partícula, porque es una ola localizada que nos avanza y que claramente la vemos. O no digamos una ola que rompe cerca de la playa, que estamos viéndola como una partícula. Ahora esto lo miramos más de lejos, porque claro, tenemos intención de ver las cosas muy de cerca, pero si lo miramos más de lejos, una ola vista de lejos pues se parece a una partícula. Igualmente que si una piedra la miráramos muy de cerca a escala de nanómetros, veríamos que en realidad no es una superficie rígida infinitamente bien determinada, sino que es una cosa que va oscilando, y eso es la mecánica cuántica. Y lo que tenemos es un fenómeno, simplemente que lo vemos desde más lejos, más cerca, desde ángulos diferentes, pero es un único fenómeno. Hablemos de esa dualidad. Exactamente. Eso potenció durante los siglos pasados pues un debate muy arduo, entre otros con Newton y con Huygens, a ver si era una u otra, porque tenía que ser una u otra. Y hasta que se reconcilió y se vio claro que podía ser las dos cosas, pues no hemos avanzado. Por tanto, corrígeme si nos equivocamos, hasta el día de hoy no ha habido ningún experimento capaz de acelerar una partícula a la misma velocidad que la luz. ¿Y por qué es esto así? Bueno, pues muy buena pregunta. Y si me dejas afinar un momento una pregunta, acabo de decir que la luz son ondas y partículas a la vez, pero claro, son partículas sin masa. Lo que no se puede acelerar a la velocidad de la luz es una partícula que tenga masa. Entonces ahí es el gran debate, y es un debate todavía activo, si los fotones tienen masa o no tienen. Cualquier físico, digamos, ortodoxo va a decirte que no tienen masa. Evidentemente eso es verdad, pero como todo en la vida, que no tengan masa quiere decir que la masa es cero, absolutamente cero, o es que no la hemos medido. Y ese es el mismo debate que a lo mejor había inicialmente con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es infinita o es finita pero muy grande. Pues igual la masa de las partículas estas que constituyen la luz, hoy no tenemos claro si es cero o estrictamente cero o muy próxima al cero. Y eso implica muchísimas más cosas de fondo de la física. Las partículas con masa normales, digamos los átomos, los electrones, los protones, está claro que la velocidad de la luz es un límite del cual no pueden pasar. Y no pueden pasar en el fondo por la teoría de la relatividad restringida de Einstein, que en el fondo lo que nos está diciendo es que las partículas, conforme se acercan a la velocidad de la luz, van adquiriendo energía. Entonces, si llegaran exactamente a la velocidad de la luz, su energía tendría que ser exactamente infinito, y los físicos pues odiamos los infinitos. Digamos, los infinitos pueden ser muy grandes, pero hasta un punto y que se puedan medir. Entonces, hoy por hoy no hay ningún experimento ni ninguna teoría que haya permitido que ninguna partícula tenga la velocidad igual que la de la luz o la rebase, que se acerque todo lo infinitamente próximo que se quiera. Eso sí que se puede hacer, y una partícula se puede dar una energía que le permita una velocidad de 0,99999 con muchos nueves veces la velocidad de la luz. Hoy todos los experimentos de neutrinos que proponían que los neutrinos se movían más deprisa que la velocidad de la luz, se han demostrado errores de medida y de errores de la preparación del experimento. Dicho eso, y dicho muy claro que no hay manera de acelerar una partícula, una cosa es llegar y otra es estar. Entonces, de una partícula que esté quieta en nuestro laboratorio, hacerla que le rebase la velocidad de la luz no es posible. Ninguna teoría, y en particular la teoría de la relatividad, no prohíbe que una partícula esté a una velocidad más alta que la velocidad de la luz. Lo que no tenemos ni idea cómo llegar allí. Y esos son las partículas que llaman los taquiones, y eso es también objeto de muchísimo debate, pero debate empírico, imaginado, que no se basa en ningún experimento ni en nada real. La velocidad de la luz es como una pared que tú no puedes cruzar. Si hay algo por encima, esto lo dejamos así abierto para películas de ciencia ficción o física del futuro, no hay ningún modelo que prohíba estar al otro lado. Lo que sí que prohíbe la relatividad es cruzar esa pared que marca la velocidad de la luz.
No puedes cruzarlo, pero puedes estar al otro lado. Sí, porque la teoría de la relatividad piensa en 2 habitaciones y 2 habitaciones sin puertas que se comuniquen. Entonces puede haber gente en una habitación y gente en la otra habitación, pero la gente que está en la otra habitación no puede pasar a la una y no se pueden comunicar y no puede haber nada. Entonces la teoría de la relatividad es la pared entre las 2 habitaciones. Entonces las partículas que están en una habitación, velocidad menor que la de la luz, nunca con la teoría de la relatividad, digamos, que aceptamos, pueden pasar a la otra habitación. ¿Hay partículas en la otra habitación? No lo sé, porque como yo estoy en una y no puedo pasar a la otra, y mis detectores, mis cosas no pueden pasar, pues no lo sé. Lo que no conozco existe. Yo solo digo lo que prohíbe la teoría de la relatividad. Porque estamos hablando de la velocidad de la luz. Hoy en día la conocemos, sabemos cuál es, pero ¿fue fácil medirla? ¿Fue fácil llegar a ella? Bueno, la velocidad de la luz es extraordinariamente alta, los 300.000 kilómetros por segundo. En nuestros detectores sensoriales, la vista, el oído, todos estos no permiten ver nada de esto porque nos movemos en décimas de segundo, o sea, en espacios donde la luz recorre miles de kilómetros sin darnos cuenta. Entonces, para nosotros es un proceso instantáneo. Esto implicó que medirla de alguna manera mínimamente científica empleaba técnicas pues muy sofisticadas. Se hicieron 2 experimentos que digamos un poco son históricos. Uno era el físico Erich Romer en el siglo XVII, que intentó verlo a través de satélites de Júpiter, viendo cuando aparecían los satélites de Júpiter y tal, porque claro, estamos hablando de una cosa que ya usa unos cuantos minutos la luz en propagarse de un sitio a otro. Un número interesante es que la velocidad de la luz, por ejemplo, de la Tierra al Sol tarda 8 minutos. Cuando nosotros llega la luz del Sol, ha salido del Sol 8 minutos antes. Entonces así ya tenemos a escala astronómica tiempos que son minutos, que son medibles, y por lo tanto se podía tener una idea. Ahora imagina en el siglo XVII medir con precisión unos cuantos minutos y segundos, que hoy a lo mejor nos puede parecer una cosa sencilla, pero que lo era. El primer experimento que se hizo serio de medir la velocidad de la luz lo hizo Fizeau en el siglo XIX, por el 1850, y lo que hacía ya era un experimento, digamos, más científico, más en un laboratorio. Y es a base de coger un espejo, ponerlo muy lejos y poner una rueda con paletas que fuera cerrándose, que fuera abriéndose y cerrando, girando muy deprisa, y a partir de ahí ya se pudieron tener las primeras medidas que yo llamaría científicas, digamos, de lo que era la velocidad de la luz. Y desde luego tanto el uno como el otro acertaron en la escala, no acertaron en el valor que hoy tenemos con muchísima precisión, pero sí que acertaron en la escala de que eso estaba en el orden de los 200.000, 300.000 kilómetros por segundo. Y conocer la velocidad de la luz, ¿qué le ha permitido al hombre? ¿Por qué es importante conocer este dato? Bueno, la velocidad de la luz nos ha permitido 2 cosas. Una, darnos cuenta de que ondas que se propagan a una cierta velocidad se pueden propagar en vacío, que es algo que filosóficamente nos llevó bastante a la humanidad, bastantes, digamos, discusiones, porque estamos acostumbrados a ondas que se mueven en materiales, ondas de una cuerda a una guitarra, ondas en una superficie, ruidos, todo este tipo de cosas, y llevó mucha discusión ver que la luz es una onda que se propaga en el vacío, que no necesita de ningún medio material. De hecho, la discusión esta fue la famosa discusión sobre el éter, que la luz se propagaba. Llegó a un punto que, como conocemos bien las ondas en sólidos, y volvemos a lo que decía antes de terrestre y buscar nuestra experiencia, pues necesitamos ondas que se propaguen en algo duro, que damos un golpe a la mesa y vemos cómo se propaga, o las películas del oeste buscando ahí, poniendo la oreja en la vía del tren. ¿Por qué se ponía la oreja en la vía del tren? Pues porque el sonido se propaga mejor en el hierro de la vía que en el aire. Entonces, sabiendo que las ondas se propagan mejor en materiales rígidos, se propuso que las ondas electromagnéticas que se propagaban tan deprisa se tenían que propagar en un material infinitamente rígido, que era el éter y entonces resulta que nos estamos moviendo tranquilamente en algo que no lo vemos, pero que es infinitamente rígido. Bueno, pero lo que sí que está claro que esto motivó una gran discusión, y de ahí nace la teoría de la relatividad. O sea que de preocuparnos de cosas de estas, pues se pueden sacar cosas que tengan mucho sentido.
Tecnológicamente, ¿qué nos ha permitido? Eso nos ha permitido saber medir muy bien la velocidad de la luz, nos permite medir tiempos muy cortos. Entonces tenemos sabemos medir tiempos cortos con los relojes atómicos y todo esto, y estos tiempos por la velocidad de la luz los podemos tratar en distancias. La velocidad de la luz en el vacío nos da un mapa o una correlación muy clara entre tiempos y distancias. Y claro, los tiempos son muy pequeños para nuestra escala, pero resulta que las distancias no son muy pequeñas. Entonces hoy podemos medir, por ejemplo, con cierta facilidad lo que es el tiempo que tarda la luz en recorrer un metro de distancia, que es una escala, digamos, humana. Ese tiempo es infinitamente pequeño, pero esa escala es humana. Y entonces esto nos permite, con los satélites, por ejemplo, el GPS, se basa exactamente en poder medir tiempos a escala muy, muy corta, y esos tiempos, con la fórmula que nos da la velocidad de la luz, traducirlos a distancias. Entonces, si nosotros tenemos relojes y sensores electrónicos muy, muy potentes, podemos medir un metro de distancia a través del tiempo que tarda la luz en recorrer ese metro. Y un GPS, la idea muy, muy mal explicada y muy básica, es que yo tengo un reloj y este reloj está a una cierta distancia, entonces su señal, cuando la emite, a mí me llega con un tiempo de retraso. Midiendo ese tiempo se da distancia, y es la máquina ideal para medir distancias, y la usamos cada día en nuestro GPS, en muchas cosas más. Aquí sí me dejáis decir que en el CLPU encima sabemos medir esto a distancia de 10 micras. Una micra es una millonésima de metro. El tiempo que tarda la luz en recorrer millonésimas de metro, y entonces esa distancia es lo que nos da los pulsos, lo que nos permite entender y trabajar con pulsos ultracortos, que es el límite de la tecnología actual. La micra, creo que haberte escuchado alguna vez, que es el grosor del pelo humano, del cabello humano. Son centenares de micras. Para entender, tener una idea más. Decenas de micras. Lo que puedes medir más sencillo en micras es el grosor de una hoja de papel. Y además es un experimento que me parece muy bonito de hacer en casa. Tú pones 1000 folios, miras lo que miden, divides por 1000 y tienes el grosor de un folio. Estamos hablando todo el rato de la velocidad de la luz, de esos 300.000 kilómetros por segundo en vacío. Pero lo cierto es que cuando pasa a través, por ejemplo, del agua, parece, y pongo comillas con mis manos, que la luz va más lenta, lo cual sabemos que no es verdad. Eso creo que se llama refracción, Luis. Bueno, eso se llama la velocidad de la onda, que es lo que provoca la refracción. Para entender bien lo que es la refracción, lo que hay que entender es lo que es la velocidad. La luz va a 300.000 kilómetros por segundo, bueno, el número exacto no es ese, pero muy cercano, en el vacío. Entonces, si estamos en un medio material, típicamente en la mayoría de medios, la luz va más despacio. Y entonces eso lo que quiere decir es que podemos pensar simplemente como un promedio. Al cruzar un cristal, un rayo de luz, pues lo cruza a una velocidad de 200.000 kilómetros por segundo aproximadamente, que puede ser un valor bastante razonable. Y entonces podemos pensarlo de dos maneras, y eso ya es a gusto del consumidor. Una manera de pensarlo es pensar que la luz va más lenta, y eso es correcto, y si haces la teoría bien con esto, te salen las cosas bien. Pero por fomentar un poco la imaginación, otra manera, en mi opinión, más divertida de pensarlo es que la luz siempre va a 300.000 kilómetros, pero no está todo el rato. Estamos hablando de un cristal donde hay unos átomos, entonces estos átomos absorben la luz, se la quedan un rato, por decirlo así, entre comillas, estoy hablando entre comillas aunque no se vean, y este átomo que se ha quedado en la luz un rato, pues ese tiempo la luz se ha quedado quieta, y luego la luz se propaga a otro átomo, se sigue propagando a la velocidad de la luz, pero durante menos tiempo. Entonces se queda en un átomo, se propaga, se queda en un átomo, se propaga, se queda en un átomo. Si hacemos el promedio, es lo que nos da el índice de refracción de un material o la velocidad que tiene la luz en ese material. Entonces lo podemos pensar de cualquiera de las dos maneras. Al cambiar el índice de refracción, las ondas estas que nosotros tenemos cambian de velocidad con cada frecuencia, y eso lo que hace es que al atravesar un medio material, o sea, al pasar de la superficie del vidrio al aire, o de un vidrio a otro vidrio, de un material a otro, lo que hace es que nosotros siempre queremos que las olas continúen bien. En física las cosas nos gustan, igual que decíamos antes, finitas, nos gustan continuas, nos gustan así. Pues todo lo que es la refracción de la luz es una manera complicada, porque al físico nos gusta complicar las cosas para que las más difíciles, de decir que las ondas han de ser continuas.
Y es muy bonito hacer un dibujo poniendo una onda continua, y si cambia la velocidad ha de cambiar de dirección, porque por un lado más deprisa que por el otro, y entonces para que la onda sea continua ha de cambiar su dirección, y eso es la refracción. Luego podemos poner leyes de la refracción todo complicadas que queráis y liarlo al infinito, pero la idea fundamental es que una onda ha de tener continuidad en espacio y en tiempo. Con esto salen todas las leyes. Y la refracción es el efecto por el que cuando el típico que yo meto el lápiz en el agua parece que está doblado. Exactamente, la onda cambia de dirección, o el efecto del prisma, cuando vemos la luz a través de un prisma, entonces vemos cada color tiene una longitud de onda diferente, una velocidad diferente, y por tanto sale una dirección diferente. Pero es que si intentáramos que salieran todos por la misma dirección, moviéndose a velocidades distintas, con un dibujo de palabras soy incapaz de hacerlo, pero con un dibujo es facilísimo de hacer, ver que para que las ondas continúen bien, las de cambiar de dirección, porque si no, no puedes hacer que las cosas se muevan a velocidades distintas y que mantengan exactamente los frentes de onda, se mantengan en la misma dirección. Pues hemos hablado de ver, y de hecho también al principio hemos dicho que el interés del hombre por la luz estuvo muy relacionado con la curiosidad para conocer los mecanismos por los que veíamos. Así que ahora vamos a pasar a este otro apartado, Luis, si no te importa, y te vamos a preguntar ¿cómo ven nuestros ojos? Esa pregunta no creo que la pueda responder nadie. ¿Cómo nos creemos que sabemos que los ojos ven? La parte importante, yo creo, para aquí es que los ojos lo que tenemos son unos fotodetectores. Ahora estamos acostumbrados a las cámaras de fotografía, donde tenemos una serie de megapíxeles, y cada píxel es un detector que nos capta la luz. Pues nosotros en el ojo tenemos unas células que lo que hacen es captarnos la luz más o menos como una cámara. Y eso es nuestro sistema de visión. Cuando captamos la luz, lo importante que tenemos que captar, la idea principal que supongo que te refieres, es el color que nosotros vemos y cómo vemos, digamos, todo este espectro. Entonces, la luz está formada por muchos colores, por el espectro, digamos, y esta señal que veríamos con el prisma o con el arco iris. Y este espectro de luz que nosotros estamos viendo, lo que tiene es que si lo intentáramos captar todo, necesitaríamos un sensor que fuera muy complejo. Este sensor muy complejo nos gastaría mucha energía y mucho cerebro, porque habría que procesarlo. Entonces hemos ido evolucionando a algo que nos permita vivir, digamos, con un cerebro razonable, y entonces captamos 3 colores que llamamos, pero esos 3 colores no quiere decir que haya 3 colores en la naturaleza, quiere decir que de todo el espectro que nosotros vemos, digamos, todo el espectro que consideramos importante para nuestra vida, lo integramos con 3 señales, lo promediamos con 3 fotorreceptores, y de ahí sacamos 3 señales. ¿Y esos 3 colores son? Bueno, esos 3 colores me gustaría dejarlo de otra manera. Son 3 pigmentos que nosotros tenemos en la retina, y lo que vemos es la señal dada por estos 3 pigmentos. Cada pigmento tiene un espectro de absorción centrado en una zona más o menos hacia el azul, hacia el rojo y en la zona del verde amarillo. Y entonces esos tres pigmentos son los que nos han llevado evolutivamente a ver algo que es lo que llamamos los 3 colores. ¿Y evolutivamente siempre hemos tenido 3? Es muy buena pregunta, porque realmente se sabe, no soy experto en esto, pero creo que es correcto lo que estoy diciendo, aunque lo he leído solamente, que inicialmente, digamos, nuestros antecesores, los dinosaurios o los reptiles, tenían cuatro pigmentos, y que tras la extinción de los dinosaurios, los mamíferos hemos de recordar de dónde venimos, nos quedamos como animales nocturnos y huidizos y todo esto, y entonces no los necesitábamos y perdimos 2 de los 4 pigmentos que teníamos, de los 4 sensores, y luego evolutivamente pues nos hemos vuelto a animales diurnos otra vez, y hemos necesitado más, y por eso uno de los pigmentos lo hemos doblado en 2, y esos son los que tenemos actualmente en nuestro ojo. Hay animales como los pájaros que mantienen los cuatro pigmentos, incluso uno de ellos se mete un poco en la zona del ultravioleta, se mete en zonas diferentes, entonces sería muy, muy divertido
pensar, esto me lo acabo de inventar, no sé si tiene sentido, pero ahora se habla de la genética de todo esto, poner algún gen de pájaro, lo que fuera en nuestro ojo, que nos permitiera ver en 4 colores y entonces pensar cómo veríamos un cuadro, un Monet, ahí los nenúfares, a lo mejor un pájaro los ve y le parece un asco, y a lo mejor otras cosas que a nosotros nos parece una porquería, son muy interesantes. Y eso indirectamente se ve porque hay pájaros y hay insectos que se ven atraídos por un tipo de flores, por ejemplo, que a nosotros no nos dicen nada. Y posiblemente sea debido a estas cosas también. Digamos, cosas de la naturaleza que a nosotros no nos parecen atractivas por sus colores, a otros animales no mamíferos, digamos, les puede parecer atractivo porque lo están viendo de otra manera. También es importante decir que eso es, nosotros nos hemos acostumbrado o adaptado a que esos 3 pigmentos estén bastante próximos al máximo donde emite el sol. Pero yo no sé si es casualidad o es evolución, cada uno que lo piense como quiera, pero los 3 pigmentos que tenemos son mucho más sensibles, en particular uno de ellos, a la zona donde el sol emite más, que es en el amarillo verdoso, los 550 nanómetros, esta zona. Entonces estamos adaptados a ver ahí porque ahí el sol. Seguramente nuestro ojo y nuestros pigmentos han ido evolucionando por culpa del sol. Si el sol emitiera a otra temperatura, con otro espectro, pues seguramente nos hubiéramos adaptado a otra zona. Entonces, un daltónico, ¿qué tiene? ¿Un pigmento que no le funciona? Exactamente, esos son problemas y eso se lo tienes que preguntar a un médico, no a mí, pero son problemas de que no tenemos los 3 pigmentos. Los 3 pigmentos se basan en 3 moléculas en las células de la retina, en los conos, y entonces si tienes alguna anomalía en la generación de estos fotorreceptores o de estos pigmentos, entonces puedes tener anomalías en la visión de color. Y por eso son bastante normales, y también algunas de ellas se deben a lo que decía antes, que en realidad no tenemos 3 pigmentos, digamos, de un pasado evolutivo muy muy lejano, sino que en realidad tenemos 2 pigmentos y uno de ellos se ha desdoblado. Eso da problema. También tenemos un 4º pigmento, que es el que tenemos en los bastones, que es el que nos permite ver de noche. Y entonces allí de noche es bastante interesante comprobar, aunque todo el mundo lo sabemos y damos cuenta cómo vemos de noche. Todos decimos de noche todos los gatos son pardos y no decimos por casualidad, pero si lo reflexionamos un poco más, esto se debe a que de noche trabajamos con los bastones, con el pigmento que tienen los bastones, y entonces si vemos con un solo pigmento estamos viendo en blanco y negro. Entonces esa es el hecho de decir todos los gatos son pardos, en el fondo quiere decir más así que estoy viendo en blanco y negro. Y es un ejemplo muy, muy interesante de preguntarte, coger una tabla de colores o una cosa, irte hacia un sitio con muy poca luz o de noche o con la luz de la luna y tal, e intentar ver cómo ves los colores. Es decir, que digamos que utilizamos los bastones cuando el grado o el gradiente lumínico está por debajo de... Cuando hay muy poca intensidad de luz, somos animales que también venimos de animales nocturnos y de hecho otros mamíferos más cercanos a nosotros que los dinosaurios les interesa esta cosa, y entonces tenemos capacidad de 2 cosas: una de tener los bastones muy sensibles a la luz, y otra, que nosotros la hemos perdido, de tener un espejo en la retina que optimice la luz. Este espejo en la retina lo tienen todos los que tengáis gatos o perros, lo tienen los perros y los gatos y muchos animales, los perros de no sé qué tipo de monos por la evolución lo perdieron, y entre ellos, claro, nosotros, por ejemplo, ven mucho mejor en la luz porque tienen un espejo detrás de la retina donde la luz que se pierde la vuelve para atrás. Es simplemente un espejo, y la luz que pasa a través de las células sensibles de los fotorreceptores que no se ha utilizado se refleja en el espejo y vuelve para atrás. Así que aprovechan todo. Exactamente. Pero por eso da esta imagen tan... Todos hemos visto un perro o un gato a la luz que parece casi un animal monstruoso. Pues estos pobrecitos tienen un espejo, no tienen más mala fe ni nada. Pues muchas gracias, Luis. Hasta aquí este primer capítulo de Luciérnagas. Esperamos que os haya gustado y que hayáis, al igual que nosotros, aprendido un poco más sobre la luz y los grandes maestros que la descubrieron. Nos encantaría saber tu opinión, por lo que puedes enviarnos un comentario a través de nuestra web luciérnagas.clpu.es. También recordaros que podéis descargaros este podcast en la plataforma iVoox. Y sin más nos despedimos. Os esperamos en nuestro próximo capítulo, que lleva por nombre El láser del cómic a la ciencia. Gracias por escucharnos.